Llegamos a la parte donde voy a hacer una comparativa súper interesante. Digo interesante porque estamos hablando de dos hermanos. Tenemos el Galaxy Z Flip 5 versus el Galaxy S23 Ultra. ¿Cuál es mejor? ¿Con cuál me quedaría yo en esta comparativa? Lo primero que hay que tomar en cuenta es la diferencia en precio. El Galaxy es mucho más caro que el Galaxy Z Flip 5. No te digo precio porque los precios de los Galaxy varían muchísimo. Eso siempre va a depender de la tienda donde tú lo compres, pero siempre el S23 Ultra es más caro. Primero voy a hablar del diseño. Concepto en el Z Flip 5. Pantalla plegable, podemos cerrarlo. Un diseño que a mí en lo personal me gusta, es muy pequeño. Una vez que tú lo cierras, fíjate que eso cabería hasta en el bolsillo de tu pantalón. Me encanta este concepto por parte de Samsung. El S23 Ultra tiene una pantallota en 2K brutal, diferencia en ambas pantallas. 2K para el S23 Ultra, Full HD para el Z Flip 5 y lógicamente la pantalla del S23 gana porque viene con mejores prestaciones, pero basado en mi experiencia me siento muy bien y me siento agradable con las tecnologías que tiene la pantalla de este Z Flip 5, ya que es una pantalla agradable y es muy buena. Si tú me pones a elegir a mí entre las dos pantallas, lógicamente gana la del S23 Ultra, pero yo en lo personal me siento bien con ambas. Y a la hora de tú estar jugando, pues lógicamente gana la del S23 porque es mucho más grande. Pero a mí me gustan las dos. Con cualquiera de las dos me siento bien. Y como yo siempre digo, una imagen dice más que 1000 palabras. Ahora hablemos de potencia. ¿Cuál tiene mejor procesador? ¿Cuál tiene mejor potencia en cuanto a los videojuegos? Chicos, miren un dato importante y es que este Z Flip 5, a pesar de que es un teléfono que salió, vamos a decir, casi igual que el S23 y el S23 Ultra, está metido dentro del gama alta premium, el más tope de gama de Samsung. Es increíble, pero los dos vienen con el mismo GPU y los dos vienen con el mismo procesador. Snapdragon 8 generación 2 en ambos casos. GPU Adreno 740 en ambos casos. Y no sé cómo rayos Samsung hace eso de colocar las mismas prestaciones técnicas en este teléfono que cuesta menos, con un poquito menos de prestaciones, sin embargo colocan la misma potencia. Y no sé qué sucede si la RAM marca la diferencia, porque yo siento que el S23 Ultra va más fluido en los videojuegos y en las aplicaciones siento que va más rápido. No quiere decir que este sea malo, pero siento que el S23 Ultra va más fluido en todo. En cuanto a las cámaras, creo que no hay comparación. El S23 Ultra lo destroza, a pesar de que ambos graban en 4K. El S23 Ultra graba en 8K, pero este graba en 4K con uno de los sensores de atrás. Se ve bien, pero la pantalla de enfrente solo graba en Full HD a 30 cuadros por segundo y el S23 graba en 4K a 60 en la parte frontal. Así que en cuanto a las cámaras no hay comparación, pero el Z Flip 5 tiene algo bueno y es que tú puedes grabarte con la cámara, ¿verdad? Aunque el teléfono esté así cerrado, vas a poder capturar algunas imágenes, vas a poder grabar video con tan solo tú presionar aquí el botón, ¿verdad? Y vas a poder disfrutar esta pantallota que está aquí en la parte de adelante, que es un concepto que a mí en lo personal me encanta. Dos cosas que me gustan mucho de este Z Flip 5, el concepto de pantalla plegable y que mira, es muy discreto, es pequeño, a pesar de que viene con un tamaño, ¿verdad?, razonable, sin embargo es pequeño. Y si comparamos el tamaño total en ambas pantallas, te vas a dar cuenta que la pantalla del Galaxy es 6.8 pulgadas, la pantalla del el S23 Ultra
6.8 pulgadas y la pantalla del Z Flip es 6.7 pulgadas, es decir que están casi al mismo nivel en cuanto al tamaño en la pantalla. Otras características que hay que mencionar y es que ambos vienen con prueba de agua. Vas a poder sumergir ambos terminales debajo del agua sin mayor problema y los dos están certificados por Samsung. De hecho, le hice una dura prueba de agua a tanto al Z Flip como al S23 y los dos pasaron esa prueba de manera satisfactoria. La única diferencia es la certificación, que varía entre uno y otro, pero es lo mismo. De hecho, esa dura prueba que tú estás viendo ahí en la imagen, pues la hice y pasaron con puntuación 10 de 10. Autonomía de batería, gana el S23 Ultra, viene con una batería más grande y es lógico porque es un teléfono con más prestaciones. Pero ya como un uso normal, la autonomía que te brindan uno y otro es casi lo mismo. Si tú sales en la mañana y consumes y usas mucho el teléfono, pues vas a tener que cargar el teléfono, por lo menos darle un 50% de carga en la tarde. Pero si tú vas a tu trabajo, navegas en redes sociales de vez en cuando, pues el teléfono, ambos te aguantarían un día sin mayor problema. Así que en cuanto a la autonomía de batería, gana el S23 Ultra porque tiene más autonomía de batería, pero el rendimiento al final entre uno y otro es casi el mismo. Ya como usuario final es casi el mismo. Y la verdad es que yo sigo enamorado del diseño de este Z Flip 5. Me encanta. También me gusta el S23 Ultra. Por eso lo tengo los dos, porque estos teléfonos a mí me encantan. Con los dos me siento bien. Ahora vamos a hablar de mi experiencia final con uno y otro. Si tú me pones a elegir a mí entre estos dos terminales, pues yo con cualquiera de los dos me siento bien. En la comparativa, lógicamente, ganó el S23 Ultra porque es un teléfono con más prestaciones, pero yo en lo personal, con cualquiera de los dos me sentiría súper bien. Y si, por ejemplo, si se me ofrece tener que usar exclusivamente este Z Flip 5, pues yo estaría feliz porque es un teléfono muy agradable. El diseño me gusta más que el diseño del S23 Ultra. El concepto también me gusta más. Si hicieran un teléfono como este, con una pantalla más grande, pues yo me enamoraría de él. No como el Z Fold 5, no, sino así. Que sea un poco más grande y que se pueda abrir de esta manera. A mí, la verdad es que me encantan. Comparativa entre estos dos, gana el S23 Ultra, pero de manera personal, yo con cualquiera de los dos me siento bien. Pero ahora yo quiero que tú vayas a la caja de comentarios y me diga, para ti, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Con cuál de los dos te quedarías tú? ¿Cuál te gusta más? Y recuerda, si eres nuevo en el canal, suscríbete para yo poder seguir haciendo videos como este. Dale like al video si te gustó y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.